Hola, muy buenas tardes a todos y a todas las personas que nos están sintonizando desde el café del Museo Norte de Santander y Ciudad de Cúcuta. Hoy tenemos un encuentro importante porque estamos con la presencia del doctor Silvano Pavón Villamizar y una de las personas que no necesita presentación porque sus logros en el mundo de la historia son una cantidad enorme, que es el doctor Armando Martínez Garnica. El día de hoy estaremos haciendo un conversatorio sobre las intimidades del Congreso de la Constitución de la República de 1821. Doctor Silvano Pavón Villamizar y Armando Martínez, bienvenidos nuevamente al Museo Norte de Santander y Ciudad de Cúcuta. Muchas Bueno, muchas gracias. gracias. Bueno, doctor Armando, vamos a conversar sobre la historia íntima del Congreso. La titula el doctor Armando. Yo suelo decir las intimidades del Congreso, es lo mismo. Pero vamos a mirar si se puede hacer como una antesala de tipo conceptual, y es como plantear la conversación de hoy en torno a las cosas humanas, a las cosas internas, a las cosas como mínimas, que van más allá de la trascendencia de la existencia del documento básico, de la creación del Estado Nacional Colombiano, de la estructura jurídica que la Constitución y administrativa que la Constitución establece. Y entonces vamos a dar una mirada por la parte humana, el factor humano, las dificultades logísticas, las características de los actores, el comportamiento de los actores, las percepciones y visiones que se dieron entre ellos, las contingencias, las vicisitudes, las oposiciones, contradicciones, donde habrá una cantidad de elementos pues, muy significativos. Esa historia mínima se debe ocupar de los problemas de salud pública, la diarrea, la desintería, que amargó la vida a esos constituyentes y al pueblo que los rodeaba, en ausencia de papel higiénico, una cosa espantosa, el clima insalubre, el agua contaminada, el maltratamiento de aguas que se denunció todo el tiempo, la estrechez del asentamiento, las dificultades para hospedarse, alimentarse, la carestía de los precios, los altos precios, la escasez, la muerte de los diputados, los problemas de las distintas diputaciones, como las particularidades de estos diputados, el tema de los clérigos, que es muy, muy especial. Bueno, la imprenta, la administración misma, el gobierno de Nariño, los problemas de Nariño mismo. Es decir, unos elementos que configuran un ambiente social, que son dificultades sociales, políticas entre las personas, donde salen los talantes de los diputados, la situación del contexto social, cultural, económico, de salud pública del momento. Esos son los elementos que vamos a tratar, doctor Armando. Entonces, empecemos, yo diría, con los problemas de salud, los problemas de la diarrea entre los actores, es decir, cómo es que se tiene una localidad tan en pésimas condiciones, cómo es que se sabe, cómo se informa al vicepresidente Santander, cómo las quejas del clima. Asumamos ese tópico en primer lugar, doctor Armando, me parece. Muy bien. Se le atribuye a un gran investigador japonés haber descifrado el enigma de la disentería, que es una enfermedad que azotó a todas las tropas humanas desde los tiempos de Heródoto. Desde Heródoto se habla que donde quiera que se mueva un cuerpo de ejército muy grande, empiezan a morir de disentería, o como decían en Bucaramanga hace 200 años, de pujos, que es un problema de la mucosa de los intestinos que produce finalmente muerte. Solamente hasta final del siglo XIX, un investigador japonés se dio cuenta que eso tenía que ver con el consumo de aguas contaminadas con heces humanas o heces de animales. Pero en 1821, quien dispuso el agua potable y el manejo de las aguas hervidas en Villa del Rosario, no tenía la más remota idea que eso era lo que producía un mal endémico tanto en Angostura como en Villa del Rosario, que es la disentería.
que lo produce una enterobacteria que se llama la Shigella. Históricamente, los soldados prefieren agua fresca y fría a agua hervida y al clima y caliente. Entonces, siempre los soldados tomaban malas decisiones. En vez de tomar el agua hervida, agua tibia, preferían tomar aguas frescas y frías, que eran justamente las aguas contaminadas, y se producía siempre la mortandad. Eso hace que Villa del Rosario, en 1821, sea un auténtico moridero por disentería. Y desde que llegaron los diputados empezaron a decir eso. Esto es imposible, pero le echaban la culpa al clima, porque veían que les daba diarrea, tan pronto llegaban, les daba diarrea y empezaron a pedir permiso para irse a otro sitio más fresco, porque para ellos el problema venía del clima tan caliente. No tenían ni idea qué eran las aguas. Y 4 personas vinculadas al Congreso murieron. 2 que eran vicepresidentes provisionales, Juan Germán Rocio y Luis Eduardo Villasola, el diputado de Mérida, que es el presbítero José Antonio Llanes, y la persona que había venido de Popayán y que había sido el dictador de Popayán en 1813-14. Entonces tenemos 4 personas vinculadas al Congreso que mueren. Y fuera de eso, el general Nariño estuvo muy enfermo, pero él por otras causas, él se le hinchó el cuerpo y se le hinchó la cara y los ojos, pero dicen los médicos que eso provenía de lesiones que él tenía en los riñones. Es un problema renal lo que él tenía. Entonces, todos decían, tengo diarrea, pido permiso para irme. Finalmente tuvieron que impedir los permisos porque se rompía el quórum. Entonces, el problema es que al llegar a Villa del Rosario, todos empezaron a quejarse por diarreas, por el clima, y o pedían permisos o empezaron a decir que trasladaran el lugar del Congreso a un sitio fresco, o sea, Bogotá o en su defecto Tunja. Sí. Pero los que estaban ahí decían, pero es que si movemos el Congreso se disuelve. Y fuera de eso, los enemigos de Nariño dijeron, ese es un cuento de Nariño, porque quiere irse para Bogotá para que vengan los diputados de Bogotá que no vinieron y él tener mayorías. Entonces se atravesó el argumento político de que era una jugada, una perrada de Nariño, que tenía muy mala fama de ser de componendas y de chismes. Entonces, finalmente se impuso la mayoría y el Congreso se quedó en Villa del Rosario y tuvimos 4 muertos vinculados al Congreso, más todos los muertos normales que producía anualmente la disentería, cuyas cifras usted las conoce mejor que nadie porque ha hecho el conteo en los libros de defunción. Pues veamos esas cifras, doctor Armando. Pues hay 2 cosas que llaman la atención y es, para poder comprender la cifra de 1821, hay que mirar el contexto pues, hacia antes y el después, a ver cómo se comportaron las cifras de fallecidos en la Villa del Rosario, y eso fue lo que hicimos. Entonces, por ejemplo, empecé a mirar 1818, hubo 39 fallecimientos en la Villa del Rosario, en el comportamiento normal de la población, en la relación que se puede hacer de crecimiento natural, que son los nacimientos contra las defunciones. Es una población muy estrecha, no ha alcanzado a los 1000 habitantes, unas 240 familias. Bueno, se contaban un poco los esclavos aparte. El censo de 1793 no dio 600, algo más de 600 personas, es muy poca población. Por más de que haya avanzado un poco hasta 1821, había habido siempre un descalabro demográfico con los aprietos de la guerra, y para una población tan pequeña la tasa de mortalidad siempre es alta, digamos que es muy alta. En 1818 se presentaron 39 fallecimientos, en 1819 se presentaron 40 fallecimientos, en 1820 47, digamos que es una curva que lleva una tendencia muy lógica. En 1821 76 fallecimientos, casi se duplica en el año de 1821. En 1822 hubo 29 fallecimientos y en 1823 22. Es decir, y ahí continúa más o menos estable. Es decir,
El 21 es la crisis, definitivamente. Pero ¿cómo se presentó el espectro de fallecimientos en el 21? Y ese es un detalle que es digno de analizar, porque ¿cómo lo encontramos? Fallecieron 76 personas en 1821. ¿Qué composición tuvo ese dato? Fallecieron 34 vecinos, fallecieron 24 párvulos. Esta es una cifra que llama la atención poderosamente porque la mortalidad infantil es muy alta, demasiado alta, porque 34 adultos, entre jóvenes y mayores, y párvulos 24, esa relación es un indicador bastante complicado. Murieron 6 esclavos y 12 foráneos, 12 personas de fuera. Es decir, vienen a morir a Villarosario en función del Congreso Constituyente, 12 personas. Pues vinculados al Congreso, como dice el doctor Armando, tenemos 4 directamente, pero los otros tendríamos que mirar más a fondo a ver qué relación tienen. Yo quiero mostrarles un poco, son 12 personas. Un señor Simón de Mardo que viene de los llanos de Barinas. Bueno, este es un valle de tránsito hacia todos los lugares y además como está el Congreso, todo el mundo viene a pedirle cosas al Congreso. Entonces esa es otra razón. La gente viene a hablar con los diputados y viene a mirar y ahí está el gobierno. Entonces pues se desplaza mucha gente de los territorios acá. Un señor Juan José Contreras, que es un presbítero de Mérida, también falleció. Pues aquí murió también como el otro padre que falleció, que sí era constituyente. Un señor Eusebio María Contreras que venía del reino, me imagino que es de las personas que venían a consultar los temas del reino. Don Miguel Zamora, que era un señor, un español del puerto de Santa María en España. Don Germán Rocio, que falleció el 10 de marzo, que es la historia que ahorita más adelante el doctor Armando nos va a contar con respecto al nacimiento también de su hija. Esa es una historia bastante pues, entrañable para el pueblo de Venezuela y pues para el Congreso. El general de brigada, que por cierto es el único lugar donde lo encuentro como militar, a Luis Fernando Azuola. Luis Eduardo Azuola lo pone el padre ahí. El padre, de hecho, los oficios los hace el doctor Lorenzo Santander y lo pone como general de brigada a Fernando Azuola, a Luis Fernando Azuola. Muere Felipe Mazuera, que es el natural de Cartago y la provincia de Valle, que usted ya lo comentó, que fue el dictador de Popayán en la época de las repúblicas fallidas. Pedro Martín Ojeda es natural de Soatá, eso está delante de Chicamocha, viene por alguna razón vinculante al Congreso, me imagino. Una señora María Sierra, que viene de Capacho, bueno, Capacho es vecina, no es nada raro que haya venido y haya enfermado y haya muerto ahí. Don Pedro Simón de Olago, un personaje muy reconocido en Pamplona, de Justicia Mayor del Cabildo, es vecino de la ciudad de Pamplona. Tulio Nepomuceno Alarcón era un vecino de San Antonio del Táchira, tampoco es raro que haya pasado a morir al Rosario, tal vez puede que no tenga vínculos con el Congreso, pues es muy vecino. Y el doctor José Antonio Llanes, que es el diputado de Mérida, un presbítero. Estos son los 12 fallecidos ajenos a la vecindad de Villarosario, que pueden estar por razones al Congreso o por el simple tránsito por la ciudad, por la villa, pero no creo que vengan a estar en la villa porque sí. De tal modo que es un aspecto interesante con respecto a la muerte de esas personas. Ahora, las causas de la muerte de ellos tampoco las tenemos, pero si han muerto 4 personas vinculadas al Congreso, buena parte de ellos nos han dicho que es de diarrea, es de suponer que los otros también haya sido. Esa es la situación como crítica del clima, de la situación de salud y el espectro de mortalidad y morbilidad que se está dando en la Villa del Rosario en 1811 en tiempos del Congreso. Pero hablemos de otro detalle, doctor Armando, el tema de los recursos, el tema de las dietas, cómo es que están enfermos, pero además de eso no tienen dónde quedarse, hay una serie de quejas y eso que he visto al padre Lorenzo Santander muy preocupado porque es que él es el anfitrión, él es el que está haciendo, es el párroco interino. Bueno, después se desplaza para San José, lo nombran ya en propiedad de San José un tiempo, pero mientras está ahí, primero es el anfitrión de su obispo, el anfitrión de Lazo de la Vega y el anfitrión de todos sus demás curas, de todos sus compañeros de
de profesión, de oficio y de votos. Él se preocupaba mucho por ellos, los recibía, trataba de buscar dónde se quedaran, los mandaba para el campo. De hecho, los horarios del Congreso son muy distintos porque se reunían a las 9 de la mañana para darle chance de que llegaran porque estaban por allá en una hacienda, por allá en el campo donde se podían alojar, o se habían pasado algunos a dormir a San Antonio, otros venían a San José, y entonces les daban chance de que llegaran pasando por unos barriales de caminos todos bravos. Entonces, esos horarios también nos indican eso. Cuéntenos, Armando, el tema de las dietas. ¿Cómo es que no hay cómo pagarles? El Socorro se hace cargo de las dietas. Ellos dicen que todo es carísimo, que la gente los ve como si tuvieran 10 pesos diarios de dieta, pero no tienen ni lo de 3 y finalmente la plata no llega. ¿Pasan dificultades? ¿Pasan hambre? No. ¿Qué más se supo de eso? Bueno, el reglamento electoral y la experiencia del Congreso de Angostura les había asignado a cada diputado 10 pesos diarios de dietas para su sostenimiento. Pero no estaban. Pero estamos en el año 1821, donde ya las campañas de conquista de las provincias han acabado todos los fondos. Entonces, no es posible pagarle 10 pesos a cada diputado, que si son 57 para empezar, multiplique 57 por 10, esos son 570 pesos diarios. Eso es imposible. Y hubo que concertar a las cajas reales, a las cajas de varias provincias para que mandaran. Por ejemplo, Socorro tiene que mandar 200 pesos mensuales, pero 200 pesos mensuales no alcanzaba para nada. Entonces, hubo un debate en el Congreso y se expuso el problema. Mire, es imposible pagarle 10 pesos diarios, como ha dicho el reglamento. Entonces, hubo un debate y por unanimidad acordaron que las dietas iban a ser de 3 pesos. 3 pesos diarios, que es bastante dinero porque a un recluta le dan un real para que se busque la comida y 3 pesos son 24 reales, de modo que era suficiente. Entonces, finalmente, las dietas van a ser de 3 pesos diarios multiplicado por 57, más o menos en promedio que estuvieron en el Congreso. Era una suma muy importante y hubo que traer de la Caja del Socorro, de la Caja de Pamplona y la Caja de Bogotá para poderles pagar las dietas. Pero la gente, como no había hoteles, todos llegaron a buscar una casa de familia donde dormir y donde comer. Y lo normal, como nos cuenta el doctor Alejandro Osorio, es que uno consiguiera el alojamiento en una casa, pero tuviera que ir a comer a otra. Por ejemplo, él fue alojado con una hermana de don Pedro Fortul, pero tenía que ir a comer a la casa de la señora Ramírez, que era la que tenía posibilidad de ofrecer comida. Pero las señoras pensaron que iban a llegar con 10 pesos de dietas y que se empezaron a subir los precios. Entonces tuvieron que aclararle que las dietas no eran sino de 3 pesos. Pero finalmente, pues cada uno, de acuerdo a la manera como iba llegando, los que llegaron rápido, temprano, lograron conseguir buenos alojamientos y una señora Ramírez que lo logró. Y los que llegaron tarde se acomodaron donde pudieron, pero esa carga que llegó de todas maneras va a contribuir a las diarreas. Y también hay muchas quejas por eso, hay muchas quejas porque no les pagan las dietas, porque no tienen plata, porque no van a comer, porque están mal alojados y finalmente se acomodaron como pudieron desde el momento que se abrió el Congreso el 6 de mayo hasta el 14 de octubre. Por supuesto, hay 13 presbíteros que buscaron alojamiento en las casas curales con sus colegas y los demás donde puedan, generalmente buscando parientes, o sea, la familia Fortul, la familia Santander alojaba a los que podían. Sí, claro. Ahora, el gran problema del Congreso es que el Congreso debió abrirse el 1 de enero, de acuerdo a lo que se había dicho en la ley fundamental del 17 de diciembre de 1819, pero la gente no llegó. Entonces, el gran problema del Congreso es que jamás hubo quórum. El quórum era de 63 diputados, que correspondía a un total de 95 a razón de 5 diputados por provincia. En las elecciones que se hicieron en 1820, se eligieron 5 diputados titulares y 5 suplentes, de los cuales debían llegar 5. Y se calculó que de acuerdo a 19 provincias eso daba 95 diputados. El quórum de las 2/3 partes que había hecho el reglamento se hacía con 63. Nunca hubo 63 diputados reunidos. Entonces,
el Congreso iba a fracasar por falta de quórum, porque nunca se tuvo el quórum. Pero se pegaron de una frasecita que estaba en el reglamento que decía que el vicepresidente usaría su autoridad para resolver cualquier dificultad del Congreso. Y de esa frase, el general Antonio Nariño, actuando como vicepresidente provisional de Colombia, derivó la legalidad para cambiar el quórum. Y él lo cambió por el principio de la mayoría absoluta, la mitad más uno. Y gracias a ese recurso legal, él pudo instalar el Congreso el 6 de mayo con 57 diputados. Es decir, él dijo, esto equivale a la mitad más uno, mayoría absoluta, porque la mayoría de las dos terceras partes jamás se pudo conseguir. Armando, pero los diputados de Santa Marta estaban contados dentro de los 95, porque como sabemos, Santa Marta fue conquistada pues ya en abril. Las elecciones en Santa Marta se hicieron el 8 de abril. El informe lo fueron dando terminando abril y el Congreso se instaló en mayo. Bueno, lo que se demoró el diputado Caro en llegar, que fue el primero en llegar para integrar ese Congreso. Cuando llega Caro y llega Cartagena, llega Caro y se logra. Los diputados de Santa Marta eran Antonio José Caro, Miguel Ibáñez, ¿sí? José Quintana, Miguel Santamaría. Esos cuatro llegaron. Pero si uno mira los nombres, son diputados de Santa Marta, pero ninguno es samario. Uno es mexicano y los otros son ocañeros. ¿Por qué? Porque Ocaña pertenecía a la provincia de Santa Marta. Y aunque estaban conquistando Santa Marta, ya Ocaña ya estaba conquistada. Entonces, realmente los diputados de Santa Marta son ocañeros y un veracruzano. Sí. Y entonces sí están contados en los 95. Sí están en los 95, correcto. Bueno, hay una situación que es de las que más han llamado la atención en yo tengo un orden acá, pero vamos a, como va saliendo, al fin de cuentas es una conversación. Así es. Armando, Nariño, el carácter de Nariño, ¿por qué es tan complicado Nariño con todos? La lleva grave con todos. Tiene una enemistad muy, muy complicada con Vicente Azuero en términos políticos. Tiene una enemistad con la gente del Socorro. Topa con los ingleses. Ese caso de la señora Mary English, que ya lo hemos contado un poco acá, y el caso del capitán de Veró, digamos que es muy importante, pero es que yo le veo a Nariño, además de esta situación del duelo y de haber tratado en forma inadecuada a la señora Mary English, el haber confrontado a De Veró, haberlo puesto preso en una cocina con las ollas, como usted narra, tan elegante, pero hay otras cosas muy complicadas de Nariño que la visión que tienen sus colegas de él es pero brava. Contemos un poco eso, tanto lo del evento del duelo como la visión de los diputados sobre él. ¿Cómo lo ven, a pesar de que tiene buenos aliados? Nariño en ese momento tiene 56 años. Es el diputado más viejo y es el más viejo de la generación de la independencia. Nariño tiene dos facetas. Por un lado, es un hombre encantador, extraordinario conversador. Pero el otro lado es un intrigante, chismoso, vanidoso, pelietas. Entonces, por esa doble personalidad, aquí va a entrar en conflicto. Es la segunda vez que retan a duelo a Nariño. Nariño es un hombre que hacía que por lo menos en dos oportunidades lo retaron a duelo. Primero fue Barrio Nuevo, ahora va a ser el general inglés Devereux en defensa del honor herido a la señora Mary English. Pero aquí va a ocurrir una cosa. Él es el hombre de las primeras repúblicas, las que existieron entre 1810 y 1816. Pero aquí lo van a conocer jóvenes en la política, jóvenes liberales que no lo habían conocido. Y ahora que lo conocen, les cae muy mal. Y entonces en las cartas empiezan a decir, este es el mismo hombre de 1812, amigo de pequeñas intrigas, de chismes, de divisiones. Este es un hombre que donde quiera que esté produce choques, disputas, desavenencias. O sea, estos jóvenes como Diego Fernando Gómez, Vicente Azuero,
a Francisco Soto, les cae mal y empiezan a decir, pero esta señora se aparece con un proyecto constitucional que no sirve para nada, donde quiera que está, él no es miembro del Congreso, porque él es vicepresidente de Colombia, pero vive metiendo chismes, creando conflictos, y fuera de eso, degrada en el honor militar al general Deveré al encerrarlo en una casa, en la cocina de una casa, de la cual sacó el doctor Francisco Soto. Y entonces le dijeron, pero es que así no se trata a un general de este porte, que además es inglés, ¿cómo lo va a encerrar en una cocina? Entonces él entra en un conflicto con el Congreso que exige que le dé un tratamiento conforme a su rango de general. Nariño se niega porque él es terco, dice, a mí no me manda el Congreso, yo soy el vicepresidente de Colombia y probablemente sea el vicepresidente de Colombia constitucional, a mí no me van a joder ustedes, y prefiere renunciar. Renunció y se fue para Tunja. Pero entonces, una vez que se fue, pues tengo por lo menos 4 cartas de diputados, dicen, descansamos de ese intrigante, de ese maldito, o sea, le dan todos los epítetos. Es decir, aquí Nariño va a resultar con una cantidad de enemigos, especialmente le van a poner un pleito para que no se posesione como senador de la República por Cundinamarca en la legislatura del 23, que lo obligan a hacer la gran defensa de Nariño en el Senado. Entonces, la situación de Nariño es terrible porque además está enfermo, está hinchado el cuerpo, está hinchado la cara, los ojos, sus problemas renales, y la gente dice, este señor se nos va a morir aquí, vean cómo está hinchado. Entonces, aquí, digamos, va a haber unos enfrentamientos muy duros, especialmente de los amigos de Santander. ¿Por qué? Porque saben que la vicepresidencia la van a disputar Santander y Nariño, ya es su enemigo, y cuando viene a la votación para vicepresidente, tosudamente los amigos de Nariño no se van a mover, con lo cual, usted sabe, se necesitaron 8 votaciones para poder escoger el vicepresidente de Colombia. Imagínese. Bueno, el tema del incidente con el capitán Devereux es, nos ha explicado usted por digamos, reponer el honor engreído de la doctora, pero hay una historia de los ingleses ahí. ¿Por qué es que la señora Mary Inglis acude a Nariño? La relación que hay con la Legión Británica, el ascenso que le han dado al esposo de ella fallecido, ese pedacito sería bueno que se lo recordemos a la audiencia porque es un muy buen detalle de la presencia de los ingleses en la independencia. Después ya vemos el tema de los créditos y demás que se ha desarrollado, pero este punto me parece que como es vinculante con la crisis ahí de Nariño en el Congreso, sería bueno que se lo recordemos. El papel de los ingleses, el esposo de Mary Inglis en especial, fallece en un combate, hay una plata que se le debe a ellos. Bueno, sería bueno actualizar un poquito eso ahí. Bueno, el general Inglis contribuyó mucho a la financiación de la campaña libertadora. Y pues Colombia le quedó debiendo plata. Entonces se aparece, es decir, como este Congreso, además de ser constituyente, es un Congreso constitucional porque está haciendo leyes. Y fuera de eso, ahí está despachando el gobierno de Colombia en cabeza de sus vicepresidentes. Entonces, todo el mundo que tiene que reclamarle algo a Colombia llega a la Villa del Rosario. Por ejemplo, un diputado de Bucaramanga llegó a pedir que le dieran a Bucaramanga el título de villa, porque ahí estaba despachando el gobierno de Colombia, además del Congreso. Y el gobierno de Colombia era el vicepresidente provisional Antonio Nariño. Entonces la viuda, Mary Inglis, una mujer muy hermosa, pues vino a reclamar los haberes de su difunto marido, seguramente con altivez o con sus derechos. Y a Nariño le cayó muy mal que la señora viniera a reclamarle ese dinero que además no tenía cómo pagarle. Entonces parece que él le dio largas, no sabemos exactamente cómo fue la conversación, pero la señora, herida en su honor, le dio quejas a un paisano suyo, al general John Devereux inglés, y le dijo, ese señor me faltó al respeto, y él, como un caballero, le escribió un billete donde le dice, cuando usted deje de ser vicepresidente y ya no tenga ese cargo, lo reto a un duelo formal, escoja a sus padrinos. Así actuó un caballero en defensa de una dama. Pero el billete decía, cuando usted ya no tenga ese cargo de vicepresidente y sea un simple caballero, nos entendemos como caballeros.
Pero como el otro era vicepresidente, lo mandó a encarcelar y lo metió en una cocina maloliente que no correspondía a un hombre que había hecho tantos favores a Colombia. Y eso, entonces él le puso la queja con todos los demás generales que lo conocían. Muchos de ellos estaban en el Congreso. Entonces ellos dijeron, eso no puede ser posible que le den ese trato. Y entonces se originó el enfrentamiento que llevó a la renuncia de Nariño. Pero claro, bueno, recordemos el tema de los hermanos. Estos son detalles, como estamos hablando de chismes, bueno, de las intimidades del Congreso, rastreando las características de las personas, es un ejercicio bonito en realidad. ¿Cómo es que dos hermanos hacen parte del Congreso Constituyente, el uno por Antioquia, porque había casado con una paisa, se fue a vivir a Medellín, a Río Negro, y termina siendo electo allá en Antioquia, y su hermano José Antonio, Vicente, los hermanos Borrero Costa, Vicente se presenta por Antioquia y José Antonio se presenta por el Cauca. Así es. ¿Qué particularidades se suscitan ahí frente a esta? ¿Cómo funcionaron ellos? ¿Cómo los vieron? Uno de los alférez reales que tuvo Cali era don José Sebastián Borrero Ramírez, que había nacido en Huelva en 1753 y se había embarcado en Cádiz y había llegado a Cali, donde se había casado con una riquísima heredera, doña María Josefa Costa Barona, que fue alcalde ordinario de Cali en 1790 y fue alférez real. Un hombre muy rico que tuvo una de las haciendas emblemáticas hoy en día en el Valle del Cauca, que es la hacienda Piedechinche, que es donde hoy en día está el Museo Nacional de la Caña de Azúcar, que les recomiendo que algún día vayan a ver porque hay una colección de trapiches. Además tuvo la hacienda La Ferreira y la hacienda Arroyo Hondo. Pues ese señor tan rico educó a los hijos y de los hijos uno fue candidato a la presidencia, que es el general Eusebio Borrero, muy amigo de Santander, pero aquí van a llegar dos doctores, ambos educados, que es José Antonio Borrero Costa, como diputado del Cauca, que había sido escogido en Cali, y el otro, Vicente Antonio Borrero Costa, diputado de Antioquia. Es una novedad que dos hermanos llegan representando dos provincias, pero además hijos del alférez real de Cali, es decir, una de las figuras emblemáticas del antiguo régimen. El antiguo régimen, la función del alférez real es portar el pendón real en los eventos solemnes, como las juras de los reyes, etcétera. Pero así sucedió en la época revolucionaria. Hijos de figuras emblemáticas de la monarquía, del régimen monárquico, terminaron metidos en la revolución. Bueno, Nariño es uno de esos, Bolívar es uno de esos. Claro, por eso estos detalles son tan importantes para poder hacer una mejor comprensión de cómo los actores fueron moldeando su horizonte político y cómo fueron configurando su postura frente a los cambios y cómo forjaron los cambios y de dónde venían. Siguiendo con esa perspectiva de los actores, echémosle una miradita al diputado Caro. El diputado Caro, bueno, es el esposo de Nicolasa, pero hay una cosa extraña con el matrimonio de Nicolasa. El origen de Caro, bueno, es el papá de José Eusebio. El diputado Caro va a ser el papá de José Eusebio. Hay una historia como complicadísima en cuanto a la vida de José Eusebio, cómo criaron a José Eusebio. El Santander mueve mucho a este señor Caro, lo manda para Europa a timbrar unos libros, las leyes para que las timbrase. En Europa se enferma, llega ciego, le ponen a José Eusebio como lazarillo. José Eusebio tiene unos traumas terribles de esa crianza que le tocó, niño y siendo lazarillo de su padre, y es el abuelo de Miguel Antonio. Bueno, esa historia de ese matrimonio entre Nicolasa y el diputado Caro, el manejo personal de Santander en el asunto, creo que es un buen chisme, Armando. Claro, porque es un chisme de faldas. Pues Santander está soltero en 1821, un soltero codiciado. Francisco Antonio Sea soñó que su hija se casara con Santander y lo llamaba hijo en sus cartas, hijo. En las cartas que le manda de Londres, lo trata de hijo y dice que está muy feliz de que su hija se case con él.
O sea, ya le da echado lo a Santander, a pesar de que Santander es muy esquivo. Sí. Pero Santander conoció a dos mujeres muy hermosas, que son las Ibáñez Arias, cuya madre, la señora Arias, era una gran comerciante que va a ayudar al proceso de la independencia con su dinero, la señora Arias. Y los hermanos van a entrarse, se van a ir con Bolívar, uno de ellos va a morir en Carabobo. Entonces, Nicolasa está casada con este señor Caro, que llega aquí como diputado de Ocaña. Y luego se va a Santa Fe y la familia Ibáñez se traslada a Santa Fe. Todos sabemos que la niña, la más linda, es Bernardina. Bolívar le echó el ojo, pero ella estaba comprometida con un militar y no pasó nada y finalmente tuvo una niña que se llamó Carmelita, pero con un sangileño muy famoso en los años 30. Pero es voz populi en Santa Fe que Nicolasa fue amante del vicepresidente de Colombia, el general Santander. Y de hecho, toda la correspondencia que tenga que ver Santander, siempre todo el mundo le manda saludos a las Ibáñez y a Nicolás. Y se supone que cuando él estuvo en el exilio en Europa, ella le administró los bienes y los arriendos y se encargó de todo y de una hacienda, hacienda de Fucha. El señor pierde la visión, con lo cual ayuda a esta relación que es post populi. Y cuando Santander regresa en el 32 de su exilio europeo para ser el primer presidente de Estado de la Nueva Granada, pues ella le dice, le tengo muy buena noticia, soy viuda, ya no hay ningún obstáculo, no hay ningún obstáculo para nosotros, pero él ya es el presidente y políticamente, parece que políticamente no era correcto casarse con quien había sido su amante, y entonces él prefiere casarse con una señora muy buena para rezar al rosario, que es doña Sista Pontón Piedradita, con la cual tendrá 2 hijos. Pero antes de que se case con doña Sista, él tuvo un hijo natural, que se llamó igual que él, Francisco de Paula Santander, y también fue general de la República, por la línea, digamos, bastarda de la señora Paz Piedradita. Entonces, parece que en ese momento se acaba todo eso, ella le devuelve la hacienda de Fucha y se va a vivir con su yerno a Girón. Esa es la historia más o menos que sabemos. Hay otras cosas mucho más enredadas y complicadas, pero eso lo contaremos en el Congreso del año entrante cuando el descendiente de esa línea, Camilo Santander, va a venir a contárnoslos directamente en Villa del Rosario. Vea, eso está muy bueno. Bueno, otros actores. Yo quiero echarle el ojo un poco a los curas. Le he hecho un seguimiento así juiciosito, un poco por sugerencia de alguien aquí en Cúcuta que necesita una persona que desde el pasado narre la vida del Congreso Constituyente, y es el padre, el doctor Lorenzo. El doctor Lorenzo, ya hemos comentado algo usted y yo acá, pero no solamente el doctor Lorenzo, que lo vi muy activo, como le digo, buscándoles asilo, buscándoles posada a los diputados, atendiendo los clérigos, muy de la mano pues con su obispo que está ahí. La elección de Lorenzo Santander es muy particular porque él está aquí en la Villa del Rosario de Cúcuta desde abril del año 20, es decir, desde antes de realizar el proceso electoral. Es posible que cuando se da el proceso electoral en septiembre a diciembre, sea el obispo mismo el que lo propuso. El obispo tiene un poder, pues todos sabemos que ejerció hasta en la legislatura siguiente, es un poder muy determinante. El obispo Lazo de la Vega, Rafael Lazo de la Vega, obispo de Mérida, Maracaibo, y aprovechan que él está aquí y lo hace elegir diputado de Mérida. Él estando de interino acá, estando a cargo del Congreso, de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Pero esa posición de él en la parroquia fue muy importante para todo el grupo de la clerecía, porque él va a ser el que va a atender esos curas. Está firmando toda la documentación religiosa, los libros los firma él todos, de hecho tiene muy buena letra y entonces se hacen más amigables para la recuperación de esos documentos. Y siguiendo mirando de cerca los religiosos, los otros diputados, los diputados liberales no son muy afectos a todos. De hecho, los critican, que se lo llevan de capilla en capilla rezando y no se sientan a discutir. Entonces, en algunos, hay algunos doctores en derecho,
canónigo y demás, que tienen alguna postura clara como en su deber como constituyentes y también como en su ejercicio constitucional ayudando a producir las leyes, pero hay otros que no, son como pusilánimes, pasan sin pena ni gloria. Ahí, o sea, de esos curas casi son muy pocos los que realmente son determinantes como actores políticos. Figuran, pero no fue muy determinante su actuar. Eso es lo que vemos, cómo nos ampliamos un poco esto, el papel de los curas real. De hecho, les hacen una acusación bárbara. Dicen que es un... ¿Cómo es que les dicen? Que es... Bueno, lo que pasa es que, digamos, en el año 1820, los colegios electorales eligen a los 5 diputados principales y los 5 diputados suplentes que van a ir a la Villa del Rosario, provincia por provincia. Y los electores, porque eso se hace a través de electores, es una elección indirecta, los electores piensan, ¿quién nos va a representar mejor en Villa del Rosario en un Congreso Constituyente? Y obviamente, tienen que ser las personas más ilustradas de la provincia. Pero entre el grupo de los ilustrados brillan los doctores, los doctores en teología, que son presbíteros y que ejercen algún curato, y los abogados que litigan, y algunos ciudadanos muy ilustrados. Esa es digamos, así es como se van a escoger. Ilustrados que son presbíteros, con una gran ilustración de los colegios mayores y con título de doctor en Derecho Canónico de la Universidad Santo Tomás, abogados o algunos ilustrados, muchos de ellos ciudadanos, militares, porque todo el mundo se involucró en la guerra, que hagan eso. Por eso tenemos 13 presbíteros entre los 61 diputados que en algún momento estuvieron. Y uno de ellos es el obispo de Mérida, Yucatán, panameño, que es Rafael Lazo de la Vega, que había hecho política desde los tiempos de Cundinamarca, porque él fue diputado en Cundinamarca y gran enemigo de Nariño. Nariño lo expulsó, inclusive de Cundinamarca. Entonces, dentro de este grupo de ilustrados, pues obviamente lo que se espera de ellos es que garanticen que en el texto constitucional que se va a aprobar quede un artículo que diga que la religión del Estado es la religión católica apostólica romana como religión de Estado, con lo cual obliga al Poder Ejecutivo a protegerla. Pero extrañamente, en esa carta no hubo ese artículo, que sí lo está en la Carta del 30 y en la Carta del 32. Y la gran sorpresa es, ¿qué pasó aquí? Si hay 13 presbíteros, ¿cómo no va a quedar un artículo en la Constitución que declara esa religión como la religión de Estado? La explicación se la dan a Santander sus corresponsales, porque hay que recordar que Santander tiene 4 o 5 corresponsales que le están informando todo lo que está pasando. Y uno de ellos le dice, lo que pasó fue lo siguiente, nosotros pensamos que iba a haber un debate muy terrible, porque había unos diputados ultramontanos, como Baños y como Inestrosa. Y había unos liberales que pensaban que tenía que haber tolerancia en la nueva nación de ciudadanos. Entonces, entre los que pedían tolerancia eclesiástica y los que pedían una teocracia, como la llegó a pedir Baños, iba a haber un gran conflicto. Pero entonces el obispo Lazo de la Vega, actuando como un gran político, se adelantó y puso una proposición en la mesa donde decía, quiero que no quede ningún artículo que hable de esto en la Carta Constitucional, pero en la locución que presenta la Constitución sí va a haber párrafos donde dice que el Estado acepta que la mayoría de los colombianos son católicos romanos y que la van a proteger. Entonces, la proposición le alivió la vida a los liberales y neutralizó a los ultramontanos, y así fue. Quedó en la locución, que entre otras cosas firma Lazo de la Vega como vicepresidente, y después del doctor Peña, pero no quedó en el artículo. Pero a pesar de eso, un ultramontano como Manuel Baños se negó a firmar la Constitución, porque no estaba en el artículo, y con lo cual fue expulsado. Esas son las cosas que los corresponsales de Santander nos dejan conocer, porque en las actas no se habla de esto, ni va a quedar consignado estas intimidades.
Mire, ese es un detalle muy bueno. Es decir, ¿cómo es que maneja la inteligencia? Bolívar tuvo lo propio. Ellos también le hizo un seguimiento al Congreso como lo hizo con la Gran Convención de Ocaña, porque aquí la tenemos clara. Hay 4 corresponsales, que es una suerte de inteligencia, y son células por separado. Cada uno le da sus propios, uno le da informes muy técnicos, el otro le manda correspondencia todo el tiempo. O sea, el uno se dedica a escribirle y el otro le manda informes. Bueno, Vicente Azuero es un término medio, es más técnico. Pero Vicente Azuero es de la cuerda íntima de Santander. Pero claro. Después lo que pasa es que los amigos de Santander dieron un golpe de mano muy rápido, y es que se apoderaron de la Comisión de Constitución y Legislación. Esa es la comisión clave, porque es la que va a redactar la Constitución. Y ella quedó en manos de los amigos de Santander, que son Diego Fernando Gómez, Vicente Azuero y José Manuel Restrepo, que va a ser su secretario del Interior en adelante. Estos 3 señores son los que se encargaron de elaborar el texto constitucional original para ser debatido, y realmente la estructura la armó Azuero, que son de la cuerda. Y los 3 son informantes de Santander. Faltaba solamente Francisco Soto, que es su compañero de juegos en Villa El Rosario. Así que ellos capturaron esa comisión, sí. Y por eso, cuando Nariño llegó con su proyecto constitucional, se murieron de la risa y lo archivaron, porque realmente el proyecto es el proyecto de Azuero, el que se va a debatir. Sí. Bueno, y a propósito del proyecto de Azuero, ¿cómo la hizo? Ese es un cuento que hoy, pues, es una delicia para la ciencia política, es una delicia para los politólogos, porque es que pues, usted lo pone como tijera y engrudo, pero coja las constituciones, bueno, y sin la tecnología de hoy, y cójalas una por una y póngalas ahí, y luego dice, voy a copiar la que mejor se ajuste a nuestro contexto, en palabras de hoy, y arma un Frankenstein pensando en lo que le interesaba a nuestra nación. Bueno, esa es la Constitución del 21 es tijera y engrudo, literalmente hablando. Parece que hubieran sido estudiantes de la UIS, tijera y engrudo. Sí, tal vez los de ahora. Porque esa comisión tuvo a la mano todas las constituciones que existían. Sí. La de los Estados Unidos, sí. La Constitución de Cádiz de 1811, las constituciones de la Primera República, que son como 15 de los de estados provinciales, y el proyecto constitucional que Bolívar llegó a Angostura. Eso sí lo dice, Azuero lo dice. Tengo a la mano el proyecto original de Bolívar a Angostura. Entonces tuvieron toda la colección de constituciones y por tijera y engrudo fueron escogiendo lo mejor, siempre y cuando terminara siendo un régimen popular representativo. Pero, por ejemplo, si usted mira lo que tiene que ver con el ejército, está fusilado línea por línea de la Carta de Cádiz. ¿Por qué? Sí. Porque la Carta de Cádiz sí resolvió que el ejército es eminentemente obediente a las cortes. Entonces, ahí se ve claramente. Pero el resto lo armaron y resultó una magnífica constitución, no un Frankenstein, una maravillosa constitución que es la Carta de Cartas. Bueno, dio la impronta constitucional para siempre, jamás. Obvio. Pero a Restrepo y a Diego Fernando Gómez. Pero el trabajo secretarial me tomó 20 días hacerla y la hizo él. Y luego los otros se la pulen. Bueno, pero es que de ahí para arriba no es sino hacerle un seguimiento a Azuero y uno ve su enfrentamiento con el padre Margallo y el otro día hace, ¿no? Santander le entrega los libros y le entrega a Arme el proceso y él es el que hace ¿no? Implementa el sistema educativo. Es que Azuero tiene un talante desde mucho rato, lo mismo lo hace en Ocaña en el 28. Pues bueno, es un personaje que hay que seguirlo ahí. Pero esa perspectiva que usted presenta y la que estamos siguiendo con respecto a la Constitución como tal, a las fuentes de la Constitución, al trabajo de Vicente para imponer esa, incluso para desecharla de Nariño, que entre otras cosas, Armando, ¿cómo es que Nariño, el coco del centralismo, propone una Constitución federal ya después de que está preso y vuelve? ¿Qué le pasó? O sea, ¿cómo le da vuelta a su estructura política y va a presentar una Constitución que finalmente no se discutió, pero era de corte federal? Mira, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que aquí hay unas cuentas viejas que se están cobrando. José Manuel Restrepo había sido diputado de Antioquia en el Congreso de las Provincias Unidas, que tuvo su sede en Villa de Leyva. Y Diego Fernando Gómez y Vicente Azuero son socorranos que saben que Nariño invadió al Socorro y se llevó preso
a la dirigencia Sí. de 1810. Entonces, aquí hay unas cuentas viejas por cobrar, que son las cuentas del Congreso de las Provincias Unidas contra el dictador de Cundinamarca. Entonces saben que Nariño viene con su propia gente, ¿no? Entonces ellos tienen el poder para quebrarle el caminado porque son los dueños de la Comisión de Constitución. Entonces consideran que el proyecto de Nariño, eso es para una clase de ciencia política, pero eso no es pragmático. Y además Nariño llega proponiendo algo que Restrepo, con su conocimiento político, se daba cuenta que era un error. Porque Nariño llega proponiendo un federalismo de 3 grandes estados, cada estado con una legislatura y un poder ejecutivo. Pero Restrepo dice, eso es un grave error, en primer lugar, porque no tenemos en Colombia suficiente clase política para llenar 3 legislaturas y 3 ejecutivos. A duras penas logramos aquí reunir 61 personas para este Congreso. ¿Usted cómo va a reunir 3 legislaturas para 3 estados federados? Pero Restrepo, con su gran habilidad, anticipa lo que será la destrucción de Colombia. Y es que si usted deja 3 estados, cada uno con un vicepresidente, usted está poniendo las bases de la disolución de Colombia. Sí. Entonces dice, tiene que haber por lo menos 8 departamentos para que nadie tenga un poder siquiera parecido al del presidente y vicepresidente. Y Restrepo tiene toda la razón y es lo que va a resultar. Finalmente Colombia va a terminar con 12 departamentos, porque son los 7 originales, luego los 3 del sur y luego unos departamentos grandes que se van a partir. Finalmente terminarán 12. Pero fíjense que Bolívar comete ese error. Cuando Bolívar convierte las intendencias en prefecturas para lidiar la crisis del año 28, Bolívar, además de poner prefectos, él crea 3 superprefectos. Y esos 3 superprefectos son los del Departamento del Sur, el Departamento de Venezuela y el Departamento de Nueva Granada. Y esos 3 superprefectos, que fueron Juan José Flores, José Antonio Páez y Rafael Urdaneta, son los que desbarataron a Colombia. Eso lo tenía claro Restrepo, eso no se podía hacer. Bolívar cometió ese error con los 3 superprefectos y esos superprefectos le partieron a Colombia en 3 naciones, que son las que ahora conocemos como Ecuador, Venezuela y Colombia. Pero claro, mire, démosle una miradita, Armando, digamos como para cerrar el tema de los diputados y pasar a los políticos duros. ¿Cuáles son los diputados? Bueno, hubo esas quejas que me parecen muy buenas, por cierto, calificar la clerecía esta de curia filípica, que curia filípica es un despectivo bárbaro. El manual de formación de abogados desde el siglo XVII, que todo el mundo tenía que estudiarlo en los colegios mayores. Imagínense. Por un lado, pues, y también los invalida porque no son interlocutores serios en el proceso de los debates, es lo que dicen los liberales ahí, con alguna razón, ¿sí? Eso por un lado, pero hay diputados brillantes, digamos, Castillo y Rada es brillantísimo, después va a ser de las Cortes, el mismo obispo Lazo de la Vega, Vicente Ocero, ni decir. ¿Cuáles otros podemos destacar como diputados brillantes, como protagónicos en las discusiones? Bueno, en aportes a la carta. Hay algunos diputados, amigos de Santander, que se quejan de la mala calidad y la incompetencia de muchos diputados. Está bien, hay unos que son incompetentes y, por ejemplo, a Manuel Baño no lo bajan de loco, de díscolo, por las propuestas que él trae. Pero ellos son los que hicieron a Colombia y hay unas figuras excepcionales. Empecemos con el doctor Félix Restrepo, el que defendió e hizo aprobar la ley de manutención de los esclavos. Un hombre extraordinario, respetado por todos, y a él le debemos la manera como se resolvió por las buenas la extinción de la esclavitud a través de 3 vías: la prohibición de la trata, la ley de partos de esclavas y la ley de fondos de manutención. O sea, eso se lo debemos a Félix Restrepo, que él ya lo había experimentado en el estado de Antioquia cuando estaba Juan del Corral. Entonces, a él le debemos eso y es un hombre respetado por todos. Está el grupo de los santanderistas duros, que son José Manuel Restrepo, que luego fue secretario de Estado, un hombre muy prudente. Y quien escribió la crónica. El que escribió la primera historia de Colombia, en París, en 1827, y él está recogiendo materiales para su historia. Está el doctor Alejandro Osorio, que fue secretario de Estado. Está Francisco Soto, que fue secretario de Hacienda.
Está Vicente Azuero, que fue el maestro de los abogados de la siguiente generación. Está, por supuesto, José María del Castillo Urrada, que es el hermano de Manuel del Castillo. Manuel, el mentor de compañero de Santander en los tiempos de la guerra dura, ¿no? Y es un hombre que se sentó una mañana, él solito una mañana se sentó en el Rosario y redactó los 3 artículos más importantes de la Hacienda Pública de Colombia. Él solito. Pues es un hombre muy preparado en Cartagena y luego será el gran hacendista de Colombia durante esta década de 1820. Está Pedro Gual, sí. y ya hay otras figuras muy importantes que serán secretarios de Estado durante el periodo colombiano. Ahora no me acuerdo, pero voy a mirar la lista y le voy a decir más o menos cuáles son los. Aquí tengo la lista. Entre los militares, Armando, entre los militares, fíjese que tenemos 7 militares como diputados, pero finalmente cuando se dan los procesos electorales para elegir los grandes dignatarios, los protagonistas, los candidatos son militares. Ahí está Solón, ahí está Soblet, ahí están pues Nariño, Santander y Bolívar. O sea, quienes van a ser los que van a asumir la dirección del Estado son militares. Así las discusiones las hayan dado mayoritariamente abogados, presbíteros y unos cuantos ciudadanos notables. Sí, ahora, Vicente Azuero dice que cuando él venía hacia el Congreso, él pensaba que se iba a encontrar un debate muy duro entre venezolanos y granadinos, pero cuando llegó se dio cuenta que no, que realmente no era así, y cambió sus ideas respecto de cómo debía ser la Constitución. Pero él dice que quien le movió la cabeza es el más brillante de todos los venezolanos. Peñalver. Fernando de Peñalver. Dice, sí. Fernando de Peñalver es el chacho de Venezuela. Este es el hombre, y él me cambió las ideas. O sea que hay que hacer la cuenta de Fernando de Peñalver. Está también el doctor José Manuel Campos Cote, que es presbítero que llega aquí por Socorro. José Manuel Campos había sido miembro del Congreso de 1811, que fue fallido, pero era el diputado del Socorro. Ya mencionamos a Diego Fernando Gómez, ahora, Bernardino Tovar es una persona muy importante también. Santanderista. Rafael Lázaro de la Vega tiene una experiencia muy impresionante, claro. Y este obispo va a permitir a resolver muchas cosas. Está José Ignacio de Márquez, que será presidente de los 3 poderes públicos en Colombia. Fue presidente de la Nueva Granada, fue presidente de la Corte Suprema de Justicia y fue presidente del SONAT, del Senado. Santa María mismo. Santa María era muy bueno también. Y hay un presbítero muy interesante que es José Félix Blanco, venezolano, que es muy amigo de Santander y siempre le estará escribiendo mucho. Están los 2 hermanos Borrero Costa. Está José Francisco Pereira Martínez, que es el gran diputado del Cauca y es el que le va a dar hoy, a quien le va a dar el nombre a lo que hoy llamamos municipio de Pereira. Es por ese señor. Está Ramón Ignacio Méndez, que es un presbítero muy importante. ¿Quién más tenemos aquí? Importante. Está Pacífico Jaime, que usted lo conoce muy bien porque es el diputado de Pamplona. Y está el doctor Francisco Soto, otro gran hacendista. Está Salvador Camacho Roldán del Casanare, que es el padre del político. Vicente Azuero ya lo mencionamos. Está Miguel Ibáñez, que es hermano de las Ibáñez. Y no hay que dejar de mencionar nunca a Miguel Santamaría. Miguel Santamaría es de Veracruz y se conoció en Jamaica con Pedro Gual y con Bolívar, y se vino a Venezuela, y es un hombre que donde quiera que llegaba era un hombre muy ilustrado, y lo meten de una vez como secretario del Congreso por su habilidad para las letras, y luego será el enviado por Colombia ante México para negociar un tratado de cooperación. Ese es un hombre muy ilustrado, muy bien formado en Veracruz, y será un diplomático prácticamente de los primeros tiempos de Colombia, y si lo pusieron de secretario es porque era muy bueno. Pedro Gual, que es de Cartagena, y no nos olvidemos de mi paisano, Sinforoso Mutis Consuegra, pero claro, que fue quien sucedió al sabio Mutis en la conducción de la expedición botánica. Él fue quien sistematizó realmente la obra de la expedición botánica. La conocemos no por lo que hizo en sí José Celestino, sino porque el otro sistematiza los materiales y la hace visible en términos académicos.
Bueno, y también tenemos al doctor Miguel Peña, que como ustedes saben, se hizo el hombre más importante en el primer gobierno de Páez. Y fue prácticamente quien aconsejó a Páez separar a Venezuela de Colombia. Y fue senador, fue senador de Colombia. No, de todas maneras, hay gente muy buena. Muy buena, sí. Así hay algunos que pasaron sin pena ni gloria, con más pena que gloria tal vez. ¿Cómo es esa intriga entre militares, Armando? Mire, porque cuando se hacen esos balances a la hora de mirar los partidos, los grupos que se dan en las discusiones y demás, ven que en Venezuela no es que se quiera mucho a Bolívar, que digamos, y dicen algunos venezolanos quieren menos a Bolívar que a propio Murillo. ¿Cómo es eso? Sí, los enemigos de Bolívar eran venezolanos. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida. Sí. Y de hecho hay un grupo de venezolanos que votan consistentemente por Nariño para vicepresidente. Sí. Pero a Santander le mandaron un chisme que el Congreso no quería a los militares. Entonces Santander se preocupó. Bueno, si no quieren a los militares, seguramente que no quieren que yo sea vicepresidente. Pero los amigos de Santander dijeron, no crea, eso es un chisme, eso no es cierto. Realmente aquí todos estamos muy agradecidos con los militares y de hecho el presidente y el vicepresidente de Colombia, ambos fueron generales de la República. Sí. Eso fue un chisme que le desvirtuaron a Santander. Sí. El tema de las elecciones hizo algún daño, digamos, usted nos ha dado algunas pistas muy buenas con respecto a lo que acontece frente a Nariño, que pues ese es derrotado en las elecciones ahí, finalmente gana Santander, pero porque la elección de Bolívar es muy clara, 50 votos de una, los otros voticos, pero se los dividen ahí entre Montilla, Mariano Montilla, Páez y Nariño. Con la elección de la presidencia no hay problema. Sí, pero se necesitaban 3/4 partes, perdón, 2/3 partes. Sí, pero con la de vicepresidentes donde hay dificultades. 8 elecciones, 8 lances. La de Nariño no da el brazo a torcer y se necesitan las 2/3 partes de la votación. Para poderla obtener, tuvieron que 2 diputados de Nariño retirarse para que pudiera ganar Santander. Y lo hicieron. Sí. Algo les ofrecieron. Sí. Bueno, la posición política, digamos, las posiciones políticas beligerantes, en este caso de Vicente Azuero Plata, frente a su modelo de Estado. Entonces, vea que quisiera yo que habláramos. Uno, resolvió la situación, digamos, él mismo resolvió para sí la imagen que tenía de los venezolanos. La posición de los venezolanos en los conflictos que aparentemente iba a haber y no hubo, según usted nos acaba de decir. Otro, el autor del proyecto base de la Constitución, como ya lo comentamos, tijera y engrudo, pero en todo caso él es el autor de ese proyecto base, más los otros artículos notables que hace, por ejemplo, Castillo y Rada y demás. Esa perspectiva de las elecciones para vicepresidente, como las discusiones en torno a la Constitución, de tratar a Nariño, por ejemplo, como el gran patarotero, que sin valor político y ningún valor para gobernar, eso me parece terrible, ¿sí? O sea, ¿cómo se les dice? Los enemigos de Nariño eran terribles, ¿por qué? Porque es que los enemigos de Nariño son los abogados brillantes, jóvenes e insolentes, que consideran que Nariño es un hombre pasado de moda, que lo que está proponiendo no sirve para nada. Entonces, ellos son los que van a hablar así tan mal de Nariño. Pero Nariño trae una bancada que es muy firme y que va a votar por él consistentemente. Sí, esa es como la impronta. Y él se va y finalmente muere en el 23. Él se fue muy enfermo en realidad. No, él estaba muy enfermo y según un médico me explicó, esa hinchazón del cuerpo, de las manos y de la cara, tiene dos causas. La causa hidropático, dice el concepto médico, ¿no? Hidropático es el concepto médico. Sí, eso se llamaba desde mucho tiempo atrás en la medicina castellana la hidropesía, es decir, la retención de líquidos en el cuerpo. Y la retención de líquidos en el cuerpo generalmente lo produce un mal funcionamiento de los riñones que no eliminan el agua que uno se toma, pero también puede ser por problemas cardíacos. Entonces,
Nariño tiene sospechas de tener problemas cardíacos y problemas renales, pero lo mataron finalmente en Villa de Leyva en el año 23. Bien. Con Armando, descanso para todos los jóvenes liberales. sí. Vea que en esta conversación nos guardamos el tema de las lágrimas. Cuéntelo usted, que lo cuenta tan bonito. Yo trato de contarlo y no conmuevo. El tema de la niña huérfana de 2 días de nacida. Pues sí, me preguntan, una señora en Estados Unidos, una compañera, una persona, una amiga allá en Estados Unidos que trabaja historia, genealogías, me dice, pero ¿cómo? ¿No saben ustedes si Santander, si el doctor Rocio alcanzó a bendecir la niña? Pues claro que vio bendecir la niña. ¿Qué pasó con esa viuda tan linda, tan tierna, tan joven todavía? O sea, cuente usted bien la historia, Armando, que parece como ya para ir cerrando la cereza del helado. Muy bien, el doctor Rocio llegó a la Villa del Rosario con el cargo de vicepresidente interino de Colombia. Pero llegó con una ciudadana de 20 añitos que se llamaba María Dolores Cuevas, natural de Angostura, donde la había conocido, donde estaba el Congreso de Angostura. Él tenía 53 años y ella tenía 20 añitos, muy linda, y según Rocio en Carta Bolívar, una gran patriota. Pues resulta que en Villa del Rosario, el 8 de marzo de 1821, le nació una niña, la única niña que él tuvo, que se llamó María del Carmen Francisca Rocio Cuevas. Y 2 días después murió Rocio, con lo cual la niña quedó huérfana de 2 días con una madre de 20 años totalmente desprotegida. Esto no se conocía, sino hasta ahora lo hemos visto. Entonces, tenemos los registros de bautismo de la niña y los registros de defunción. Sí. Él muere el 10 de marzo, la niña nace el 8 de marzo. Entonces, la pobre mujer queda con esa huerfanita y entonces ella va donde José María del Castillo, que por ser secretario de Hacienda, le dice, por favor, mi hija quedó huérfana, yo no tengo medios, le estoy pidiendo que mientras yo pueda regresar a Angostura con mi papá y mi mamá, pero tengo que esperar que pase la temporada de lluvias, le estoy pidiendo que se compadezca de mi situación y no me cobre los alquileres de la casa con la cual yo cohabité con mi marido, que no tengo plata, y que no me vayan a quitar la platita que me están dando para la comida diaria. Entonces, el doctor José María Castillo Urrada, con su corazón generoso, le dio una orden al administrador de secuestros que no le cobre el arriendo y que le mantenga los dineros diarios para que come. O sea, prácticamente que le paguen los 3 pesos diarios que le corresponden a los funcionarios, los diputados del Congreso. Y así que descubrimos una huérfana de Rocio, nacida en Villa del Rosario, 2 días antes de que él muriera. La pregunta que nos hicimos es, bueno, ¿y qué pasó con ella, con esa niña? Pues obviamente la madre, cuando pasa la temporada de lluvia, regresa a la casa paterna en Villa del Rosario y a los 16 años contrae matrimonio con un primo segundo, con lo cual se le dio dispensa y lleva una vida feliz en Villa del Rosario con su marido desde los 16 años. Pero sabemos que cuando llegó a la vejez solicitó pensión por los méritos patrióticos de su padre y el presidente de Venezuela le dio una pensión de vejez a esa niña. Esa es la historia de la niña de Rocio. Sí. ¿Cómo fue que usted nos dijo? Tranquilos que del cielo, ¿qué? Boda y mortaja del cielo bajan. Así es, eso dicen aquí, en Santander. En Santander, sí. Bueno, ¿qué se nos queda, Armando? Hay unas cosas por ahí como los más fastidiosos. El más fastidioso de todo eran 2. El diputado Manuel Baños, con sus propuestas exóticas, como una teocracia para Colombia, y dando olor a que no firman la Constitución, y el diputado Inestrosa. Son los que le sacaron la paciencia a los diputados. Más de uno. Los absolutamente... Y por supuesto Nariño, siempre armando chismes y armando intrigas. Sí, armando broncas. Los absolutamente innombrados.
oscuros. Sí, pues hay unos diputados que nunca abrieron la boca, pero como sucede en todos los congresos, hay unos que no abren la boca. Y eso produjo mucha crítica de los que le informan a Santander, unos que no abren la boca para nada, sirven para nada. Pero de por supuesto. eso no hablemos, dejémoslos. Ya no hicieron, ya dejémoslo así. Bueno, los que se fueron, ahí el que yo tengo más de cerca es a Egea, pidió permiso, incluso antes de pedir el pasaporte y le da. Nos queda un tema bonito, Armando. Esa historia yo la cuento también, pues, y me preguntan, bueno, ¿cómo es que los venezolanos, cómo es que no se pudo traer la imprenta de Angostura y le toca a Nariño traerla de Bogotá y viene este señor y se la trae? Cuesta un platal traerla. El hombre había cotizado por 596 pesos y finalmente el gobierno le dio 500, tocó pagar por adelantado. Se le van 16 mulas para traerla. Esa historia de la imprenta es muy bonita porque aquí en Villa del Rosario se reivindica la casa, más por la imprenta que por haber sido la sede del gobierno y por haber sido, pues sí, la capital de la República de Colombia en 1821, mientras que se sesionó acá el Congreso. Entonces aquí la recuerdan más en asocio a la bagatela, el botajuegos de Nariño. Y entonces, cuéntenos la historia de esa imprenta, cómo tocó traerla, quién la trajo, por qué la de Venezuela no se pudo traer y por qué el Congreso de Venezuela nunca se disolvió. Eso hay que ampliarlo un poquito, Armando. Esa es una de las cosas más absurdas que ocurrieron. Bolívar regresa de Santa Fe a Angostura y los convence que hagan una cosa más grande, que es Colombia. Cuando Bolívar regresa a Angostura, ya el Congreso había aprobado la segunda constitución de Venezuela, que se aprobó una semana después de la batalla de Boyacá. Pero Bolívar les cambia el proyecto, dice, es que no queremos una Venezuela constitucional, queremos una Colombia constitucional. Y por lo tanto, los obliga a aprobar la ley fundamental de Colombia el 17 de diciembre, con lo cual quedan todos citados para crear Colombia en Villa del Rosario el 1 de enero del año 21. Pero ocurrió lo insólito. El Congreso de Venezuela se niega a disolverse, a pesar de que Bolívar no firmó la Constitución Segunda de Venezuela y por lo tanto tiene problemas de validez porque no fue sancionada. Y durante el año 20, el año 21, el Congreso de Venezuela sigue funcionando a través de una diputación permanente que luego se vuelve Congreso cuando vino el problema de la carta que envió Morillo y que la abrió que no debió haber, que no debió quitarle los sellos y se volvió a reunir. Es decir, el Congreso, ahora produce algo peor. En el año 21 están funcionando al tiempo dos congresos, el de Colombia y el de Venezuela, y los diputados de Caracas no vienen a Villa del Rosario. O sea, eso es absurdo, pero así ocurrió. Y como el Congreso de Venezuela no se disolvió y siguió funcionando con la Diputación Permanente en Angostura, pues no soltaron la imprenta de la cual se publicaba el Correo del Orinoco, porque ¿cómo la iban a soltar? Con lo cual en Cúcuta no hubo imprenta, Villa del Rosario no hubo imprenta. Pero entonces le contaron esta historia a Bolívar, a Nariño, y Nariño dijo, pues no sean tontos, si yo soy el dueño de las imprentas de Santa Fe, y le mandó una carta a Bruno Espinosa de los Monteros, tráigase la imprenta, y él la cargó en mulas, Santander le pagó una plata y vino y la armó, y ahí tenemos la imprenta finalmente en Villa del Rosario, que luego imprime la Constitución y se regresa a Santa Fe. Ese fue el problema que ahora, la Constitución de Venezuela no fue sancionada. Y sin embargo, Bolívar dice, aplíquela en lo que se pueda. Y Santander dijo, ¿yo qué voy a aplicar eso? Si aplico eso, me amarro las manos en este gobierno militar, no me molesten. Pero eso no ¿qué vamos a hacer? Así suceden esas cosas en los países tropicales. Pero si pasa en los Estados Unidos, ¿por qué no va a pasar aquí? Sí, señor. Vea, espectacular. Pero vea, a propósito de la imprenta, hay una cosa que bueno, quienes tenemos que mirar un poco el funcionamiento de lo público, usted lo sabe, Armando, en esa búsqueda de que se organicen los archivos, de las fuentes de lo público, las fuentes sino cómo estas generaciones cómo pasarán a la historia si no tienen archivos. Entonces, ¿qué veo yo ahí? Me imagino que contra el tiempo, pero en par patadas Nariño arma formatos, hizo hasta los formatos de los pasaportes
hizo, esa imprenta debió trabajar mañana, tarde y noche, me imagino, ahí, y era una imprenta de rueda de piedra, una imprenta que, por cierto, tecnológicamente rezagada, pero la hizo funcionar, tiene que traerla en 16 mulas. Pero Bruno Espinosa de los Monteros es el gran tipógrafo de Santa Fe. Sí. Pero esa es una proeza. Familia de tipógrafos. Sí, una verdadera proeza. Armando, yo no le he revisado el texto de Nariño. ¿Lo tuvo usted en su mano? ¿Revisó cuál era la propuesta realmente de Nariño? Sí, está publicada en las obras completas de Nariño que publicó la Fundación Francisco de Paula Santander como en los 6 tomos. Ahí está publicada. ¿Qué contiene? Digamos? No, como decían los enemigos de ella, tiene una larga introducción de los derechos del hombre y del ciudadano, muy larga. Y luego, viene un proyecto de estados, pero no tiene, digamos, una articulación precisa, como tiene que tener una constitución, y en ese sentido tiene razón Azuero. O sea, eso parece una clase una clase de ciencia constitucional, no parece una constitución bien articulada. Eso significa que él la usó con los estudiantes después. Ya no tuvo tiempo de tener estudiantes. Ya no, Vicente Azuero después. Ah, claro, Vicente Azuero siempre se ha reconocido como el maestro de los abogados de los años 30. Claro, eso es que sus debates con el padre Margallo no fueron poca cosa en la querella ventamista del 30 y pico. Creo que ya le hemos dado a los oyentes una buena imagen de las intimidades de este congreso. Solamente queremos recordarles que trabajaron todos los días muy juiciosos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y en la noche. En la noche hicieron algunas sesiones extraordinarias entre 6 y 9 y media o 9 de la noche. Pero además, la Comisión de Constitución se quedó trabajando hasta las 11 de la noche. Eso, claro. Sí. Bueno, Armando, entonces tú tienes para el 29 otro encuentro con nosotros. Muy bien. Que es el del banco. Listo. El del banco. Ahí tenemos que hacer una vueltica porque hay que subirlo también por la plataforma del banco. Pero esas partes técnicas no lo preocupamos a usted. Tenemos técnicos de primera calidad en Colombia. Eso. Bueno, un abrazo para todos. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias a la audiencia. Bueno, felicidades. Vamos a dar ya por cerrado el evento de hoy. Muchísimas gracias a ti, don Silvano, a Henry, al doctor Armando y a todas las personas que nos sintonizaron el día de hoy. Nos esperamos en las próximas conferencias ya para terminar nuestro círculo de conferencias y conversatorios. Les damos un abrazo y hasta luego.